Bueno, lo prometido, muy buenas noches, Vilma Ibarra. Buenas, ¿cómo va? La posibilidad de conversar con, bueno, quien fue senadora de la Nación, gran militante de los derechos humanos, pero a propósito de este libro que se llama Cristina versus Cristina, el discurso, el ocaso del relato. El ocaso del relato. Bueno, la primera pregunta es básica. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Cuál es el elemento que te impulsa a escribir una cosa de estas características? A ver, yo terminé mi mandato en el 2011, el mandato de diputada. Sí. Y la verdad es que ya alejada de la contienda electoral, con más distancia, con posibilidad de reflexionar un poco sobre la política, uno también quiere contar y contarse a uno mismo cuáles fueron las cosas que de alguna manera también lo alejaron, empezaron a sentirse ajenos en un proceso político que uno acompañó con mucho entusiasmo. Yo por lo menos así me pasó a los que nos dedicamos a la actividad política. No nos pasa lo mismo que a los periodistas, ¿no? Un periodista ve un hecho y bueno, toma posición, esto, lo otro. Quien está en un espacio político, aun cuando yo nunca fui parte del bloque del Frente para la Victoria, pero acompañaba como aliada el gobierno, nos sentimos parte de un proceso, de un proyecto, con sus más y sus menos, con sus luces y sus sombras. Y hay un momento donde uno empieza a sentir, o yo sentí que había cosas que me empezaban a no solo hacer mucho ruido. No, yo, así como el periodo del gobierno de Néstor, yo lo viví con mucho entusiasmo. La verdad que fue la renovación de la Corte. Hablando de contradicciones, ¿no? La primera, ahí tenemos la renovación de la Corte. La renovación de la Corte y la forma además en la cual se designaban los nuevos miembros, con audiencias públicas, incluso la selección de los miembros en ese momento. Todo lo que fue la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, el haber apostado a esta mejora de los índices de pobreza, de desempleo que teníamos. Digo, fue un periodo para mí muy motivante, con sombras, siempre las tiene. Un debate político siempre tiene eso. Creo que el gobierno de Cristina empezó ya con otros temas, y allí sí yo empecé a sentir ya muchos ruidos. Yo en el gobierno de Cristina, el primero, yo el segundo ya no fui legisladora. Yo ya pedí la interpelación de Guillermo Moreno en el Congreso por el tema del INDEC, que era muy fuerte ese ruido. Pedí informes sobre fútbol para todos. No voté la ley blanqueo. Digo, había ya, no voté nunca las prórrogas de la ley de emergencia. Había ya allí y mucha dificultad además de procesarlo colectivamente. ¿Y hoy votarías a Cristina o a Scioli o a las listas del Frente para la Victoria? Yo voy a votar a Margarita Stolbizer con mucha alegría. Creo que es un momento para poder pensar en plantar una bandera y decir hay que pensar una alternativa pensando en lo que la Argentina necesita. Yo no creo que la opción a esto tenga que ser la derecha, pero creo que tenemos que volver a pensar en algún proyecto y, bueno, nada, tengo mucha expectativa en que Margarita lo encabece. No estoy en la contienda electoral. Claro. Si es esto, solo quiero ayudarla. Claro, aclarémoslo. Hay algunas, yo les comentaba que debo ser uno de los periodistas que más veces entrevistó a Cristina Fernández de Kirchner cuando era diputada y senadora. Yo por lo menos tengo 12 videos, 12 entrevistas que le hice. Vamos a recorrer algunas de ellas para comentarlas junto con Vilma Ibarra, porque algunas están en el libro. Ella también ha hecho un trabajo de investigación muy interesante respecto de algunas cosas que se dicen y luego que se cambian. Escuchen esto que decía la Presidenta de la Nación respecto del tema de la propaganda allá por el año 2001. Nadie más que el propio gobierno nacional ha estado en campaña permanente. Yo recuerdo el tema del blindaje, fue presentado como que se solucionaban los problemas de todo el mundo, y todavía debe haber algún cartel grande, gigantesco, una gigantografía, donde ustedes han utilizado, ustedes han concebido, perdóneme, ahora no le interrumpa a usted. Ahora no me interrumpa a usted. Ustedes han concebido, precisamente, nada más. Por eso tuvieron que llamar a Caballo. Ustedes han concebido el gobierno como una gestión de propaganda, desde la maldita de los afiches de maldita cocaína, pasando por las gigantografías del blindaje, y no se han dedicado a gobernar.
Bueno, propaganda, Cristina criticando el tema de la propaganda, con Ustedes, perdón, ¿no? fotografías. Ustedes han concebido el gobierno como una gestión de propaganda. Parece una crítica que se le puede hacer ahora a la propia presidenta. Sí, ahí, a ver, yo creo que el tema ahí tiene, como siempre, ¿no?, avances y retrocesos. Yo creo que el gobierno de Cristina, así como ha recuperado algunos instrumentos muy importantes para el Estado, nos deja aparte, como contrapartida, digamos, grandes dudas respecto de la corrupción y además una fuerte cuestionamiento. Uno se preguntaría al uso de los fondos públicos para hacer campaña propia, ¿no? Claro. O sea, esto sí que es muy nuevo porque había sido muy criticado por Cristina, por todo un espacio político. Yo me acuerdo que las zapatillas de Rukauf hoy parecen cándidas, una candidez, digamos, ¿no? Y yo creo que allí sí tenemos algún tema de dar vuelta, dar marcha atrás, ¿no? Así como nos pasó, por ejemplo, con los organismos de control, ¿no? Tanto reclamó Cristina durante la época del menemismo y también durante el gobierno de la Alianza el control sobre los fondos públicos, claro, el control sobre las gestiones de los funcionarios, y los organismos de control hoy en la Argentina están devastados. Y esto es uno de los temas que tienen que ser de la agenda de los próximos años, ¿no? Eso seguramente tiene que ver con el doble discurso, que el segundo de los videos habla de eso, criticando a la presidenta, los que dicen una cosa y hacen otra. Me parece que la crisis no está en los sistemas electorales que se adopten, sino en muchas lacras que tiene la política, desde el doble discurso, desde decir una cosa y hacer otra, que es lo que realmente aleja a la gente. Bueno, el tema del doble discurso queda claro ahí, pero yo le quería preguntar a Vilma Ibarra respecto del trabajo que ha hecho usted. ¿Cuál era la posición de la presidenta en general respecto de aquellos funcionarios sobre los que había sospechas de corrupción o de haber cometido algún tipo de malversación de fondos? Sí, esto es una de las cosas que a mí más me reveló de alguna manera. Cristina fue muy dura, y yo creo que correctamente muy dura, con todas las personas que eran sospechadas de corrupción durante, por ejemplo, el gobierno de Menem. Con Camilión fue uno de los ejemplos más fuertes. Ella fue muy enfática cuando le pidió la renuncia a Camilión y le dijo expresamente, era por el tema de la venta ilegal de armas a Ecuador, y le dijo expresamente: usted debería presentar la renuncia, porque los argentinos no nos merecemos que esté en la gestión de gobierno un funcionario sospechado de hechos de corrupción. Dice, no nos ocupamos de las responsabilidades penales, de eso se ocupan los jueces. Pero por la responsabilidad política, los argentinos tenemos derecho a ser gobernados por gente proba, ¿no? Hay que pasarle ese video a Amado Vudú, por ejemplo, que está dos veces procesado. Vudú y la protección a Jaime, ¿hasta cuánto tiempo? Y yo diría, hasta aquel que llamó por teléfono, ¿se acuerdan?, a Ollarvide para que parara un allanamiento, a Liuzzi. Secretario de Carlos Zanini. Sí, efectivamente, a Liuzzi. Y tenemos, no sé, inclusive lo nada investigado de montones de hechos y ningún tipo de respuesta sobre una cantidad de acusaciones. Digo, nada, que el principal contratista de obra pública de Santa Cruz sea quien alquila los inmuebles, que probablemente tenga una respuesta, pero que la den. Es como que hemos pasado a una Argentina donde el funcionario público no responde y no rinde cuentas, cuando había una historia política de Cristina que era precisamente la exigencia de rendición de cuentas, ¿no? En esto creo que tenemos un retroceso enorme, realmente muy grande. No quiero sorprender, le voy a pedir el video número 6, el número 6, porque quiero avanzar hacia un tema que es el tema de la rebeldía. Usted me dirá si es cierto o no es cierto, pero ¿usted sintió que en algún momento la presidenta de la Nación o la propia estructura del Frente para la Victoria se tomó algún tipo de revancha, de venganza o algún tipo de amonestación por su actitud crítica respecto a alguna de las que acaba de decir? El pedido sobre Guillermo Moreno, sobre el tema del INDEC. ¿Hubo en algún momento una represalia por tener posiciones de autonomía? No, yo creo que no son represalias. Uno sabe cuando toma algunas posiciones que lo que pasa, sobre todo en espacios políticos que son muy personalistas y que no se procesa en conjunto. Yo creo que
que la política es un hecho colectivo, es un hecho que se construye entre muchos. Yo no me siento muy lejos de una construcción política donde hay uno que piensa y el resto que obedece. y el resto, pero que además con mucha dificultad para aportar. Claro. Mucha dificultad para aportar. Ni hablemos porque, de disentir, digo, claro, aportar. Cuando Recalde dice, bueno, a mí me llamaron el día anterior y me dijeron, vos sos el candidato, ¿cuál es el procesamiento colectivo de esto? ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es el debate? ¿Qué estamos queriendo expresar? Digo, esto ya se venía notando mucho. Probablemente siempre hubo gestos de gestos más autoritarios o menos dialoguistas, digamos. El kirchnerismo siempre tuvo esta parte más arisca, ¿no? Pero yo creo que se profundizó mucho durante el gobierno de Cristina, a punto tal que están todos esperando. Entonces, cuando Cristina pega para allá, todos salen y pegan. Cuando Cristina... se ve con el tema del Poder Judicial. Claro. Digo, no es que se ha vuelto viejito de golpe, hoy, claro. o el año pasado o el anteaño, es un señor de 97 años. Digo, si el problema era que era viejito, pero esta discusión la deberían haber tenido hace mucho. Entonces uno lo que siente es que el contexto es otro, es que van sobre la Corte Suprema. Y esto era exactamente lo contrario a lo que Cristina reclamó años. Le hago una pregunta y le pido una respuesta muy, muy breve. ¿Cuál fue la actitud que tomó Cristina Fernández de Kirchner respecto de YPF, el tema YPF en especial? Yo con YPF lo que cuento son algunas cosas más conocidas y otras menos. Cristina en Santa Cruz había impulsado una declaración, un pedido de resolución que votó la legislatura de Santa Cruz, era de autoría de ella, que era diputada provincial, donde reclamaban a los diputados nacionales que apoyaran y votaran a favor de la ley de privatización de YPF, diciendo que era muy importante para Santa Cruz por las regalías, ¿no? Claro. Y después, efectivamente, la defensa de la ley en el Congreso Nacional la hizo Parrilli y Kirchner y a mí si le dice, yo creo que nunca debió privatizarse YPF. Sí. Pero ni siquiera, digo, es que me enoja tanto que esto haya pasado. Si uno dice... para el momento pensé que era lo mejor. Que uno pudo haberlo pensado. Lo más, de alguna manera, ¿cuál es la palabra? Lo más obsceno sería... Sí. Es el relato de ese pasado, claro. Es reescribirlo y decir nosotros siempre que defendimos la soberanía, porque allí sí hay algo que hace un ruido que le quita ética al relato. Es en realidad, más que el ocaso del relato, es el ocaso de la ética del relato. Ahí hay algo que no está bien, cambiaron algo la que ética engaña, por la ética. algo que nos bueno. dice que hay verdad donde no la hay, ¿no? Cambiaron la ética por la épica, dice Diego Leuco, que se la rebusca bastante bien para definir. Vilma Ibarra, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros acerca de este libro y por este trabajo tan valioso. Bueno, muchísimas gracias. Ya venimos.